Bueno, como habéis podido ver, hemos pasado de ejemplos prácticos a un análisis teórico de cómo se está cometiendo la restauración hoy en día y de los dobles raseros con los que se están midiendo esas reconstrucciones, ¿no? Sobre las que estamos tratando. Y partiendo de esa teoría vamos a pasar también ahora a analizar precisamente ese aspecto legal que ya introducía David. Tenemos con nosotros a Jesús García Calderón, que ha sido durante 16 años fiscal general de Andalucía y que está especializado precisamente en legislación sobre el patrimonio arquitectónico. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Para mí es un honor poder comparecer ante ustedes y no quiero parecer un elemento exótico en este seminario. No debería de ser extraño que un penalista hable sobre la reconstrucción del patrimonio histórico. Cuando oí hablar a los anteriores ponentes en sus brillantísimas intervenciones, recordaba una frase que suele atribuirse a Bismarck, pero que no es de Bismarck, sino de un poeta norteamericano de finales del siglo XIX, que fue fiscal también, fiscal general de Vermont, John Geoffrey Saxe, cuando decía que el pueblo nunca debía de saber ni cómo se hacen las leyes ni cómo se hacen las salchichas. Viene esto al caso. Geoffrey Saxe es famoso porque escribió un largo poema que refería la historia de los 6 ciegos y el elefante. Él cuenta que en la antigua India un marajá ordena a 6 ciegos que le describan un elefante. Entonces corren a verlo, lo examinan y cada uno le da su versión. El que ha tocado la pata del elefante dice que es un animal de una enorme fortaleza y describe esa parte anatómica del animal. El que ha tocado el colmillo dice que tiene una superficie muy lisa. En fin, cada uno da una versión que no le dicen al marajá realmente lo que es un elefante. Y esto es lo que ocurre con la reconstrucción del patrimonio histórico. Los arquitectos no hablan con los arqueólogos, ni con los juristas, ni con los urbanistas, ni con los filólogos, ni con los filósofos. Entonces, cada uno sostiene criterios y paradigmas que no son coincidentes y que a veces son contradictorios. Y es necesario que el conservacionismo cultural se afronte como una disciplina caracterizada por esa multiplicidad de opiniones que son absolutamente imprescindibles. Por ejemplo, lo que yo pretendo en estos 20 minutos, y no los voy a cansar más, es indicar que el derecho constitucional, el rumbo que viene adoptando en los últimos años, es absolutamente contrario al de estos instrumentos internacionales tan conocidos como la Carta de Venecia o la Carta de Cracovia o incluso lo que aparece ya en la Carta de Atenas. Es decir, el derecho constitucional parte ya de otros presupuestos y esto todavía no tiene un reflejo en las leyes, pero probablemente lo tendrá en el futuro. Quiero hablarles en primer término de la teoría de los fines culturales, que se tendría que estudiar en todas las escuelas de arquitectura. Vamos a ver, la reconstrucción de la ciudad histórica no es una cuestión de la sociología estética, no es una cuestión sobre la que se pueda opinar desde una perspectiva u otra en atención al grado mayor de sensibilidad que tenga alguien con respecto al pasado, a la arquitectura del pasado, etc. Es un imperativo constitucional. Es decir, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Italia, que como saben es el país que tiene quizá en términos absolutos un mayor patrimonio histórico, queda devastada, el Senado italiano constituye una comisión, la Comisión Franceschini, para hacer una relación e indicar que hay que reconstruir. Pero no se plantea una reconstrucción interpretativa, sino una reconstrucción original. Es decir, recuperar el patrimonio histórico que la guerra ha destruido. Esta comisión que preside este profesor, Franceschini, cuenta con la participación de un catedrático muy importante de Derecho Administrativo de la Sapienza, Massimo Severo Giannini, que nos proporciona una definición de los fines culturales. Y nos dice que los fines culturales son testimonios materiales dotados de un valor de civilización. Sobre esta base, sobre la base de esta enunciación, de esta definición, se construye toda una teoría que va
poco a poco influyendo en las constituciones europeas y que llega a la Constitución española de 1978. La teoría de los fines culturales tiene naturalmente antecedentes. Se ha citado aquí a Riegel y a su culto moderno a los monumentos, al informe que creo que en 1905 aporta a la Corona de Austria para mostrar cuál es la situación de los monumentos en Viena. Ya Riegel pone de manifiesto que lo que siente un vienés al destruirse un edificio con el que ha convivido, con el que ha dialogado a lo largo de toda su existencia, es un desgarro emocional y lo asemeja, lo asimila al sentimiento religioso incluso. Entonces, lo que abre Riegel con su texto, como historiador del arte, y yo diría que como algo más que historiador del arte, es esa nueva dimensión inmaterial de los bienes culturales. Mire usted, hay un valor material, pero hay un reflejo de ese bien sobre la sociedad, y ese reflejo es el valor de civilización del que terminaría hablando Massimo Severo Giannini en la teoría de los fines culturales. Claro, el daño y el sufrimiento social ante la destrucción de lo monumental, yo creo que es tan intenso que las propias sociedades tienden a hacer que desaparezca. Es un desgarro que dura unos años y que luego, naturalmente, se olvida quizá por esa fascinación que tienen las sociedades por la modernidad, ¿no? Pero, en definitiva, la teoría de los fines culturales pone de manifiesto algo fundamental, y es que las ciudades históricas no son las que tienen que amoldarse al progreso, sino que es el progreso el que tiene que amoldarse a la ciudad histórica. Y esto a lo que nos conduciría, en definitiva y al final, es a un principio que tendrá que exponerse en el ordenamiento jurídico, que es la incompatibilidad entre los espacios históricos y las nuevas apuestas arquitectónicas, urbanas. Porque, además, el patrimonio histórico de esta forma cumple un principio fundamental y un principio básico, que es combatir las desigualdades sociales. Es decir, llevar a cabo una nueva apuesta arquitectónica, la que sea, en una plaza de una ciudad histórica, no tiene ningún mérito. Lo que comporta un mérito importante es hacerlo en una zona deprimida y constituir otro ágora, otro centro sobre el que pueda bascular la ciudad. En definitiva, la necesidad de hacer incompatible una cosa con otra creo que es fundamental para que podamos realmente construir una fórmula aceptable para que las ciudades históricas sean reconstruidas. Lo que es evidente es que la ciudad histórica aparece como un logos sumergido, es decir, se encuentra delante de nosotros. La Ley del Patrimonio Histórico Español, de la Ley 1685, contiene una definición muy interesante de yacimiento arqueológico. Bueno, lo que viene a decir es que un yacimiento arqueológico es aquel que es susceptible de ser analizado con una metodología arqueológica, científica. La arqueología ha evolucionado, hoy día existe una arqueología social, la arqueología de las víctimas, que aparece en Alemania con la reunificación, cuando se encuentran las fosas comunes junto a los hospitales que quedaban en la Alemania democrática, en la DDR, y entonces se excavan para comprobar si efectivamente las leyes eugenésicas del Tercer Reich únicamente asesinaron a personas con algunas enfermedades o si se aprovecharon para cometer otros crímenes. En definitiva, se crea un concepto de la arqueología de las víctimas. Yo creo que la arqueología tiene un yacimiento horizontal, pero también hay un yacimiento vertical. Es decir, la ciudad histórica es un yacimiento que no debe buscar obsesivamente la piedra, efectivamente, debe de buscar lo que realmente existió y lo que se puede recuperar. Aquello que, como consecuencia de una documentación adecuada, es susceptible de ser recuperado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, de acuerdo con la definición que la Constitución española establece del patrimonio histórico, tienen derecho a disfrutarlo. Entonces, no es una cuestión discutible, sino que es un imperativo constitucional que tiene que ir consolidándose en la normativa vigente. Uno de los ejemplos, el único ejemplo que he traído, porque además es un homenaje al maestro, a Rafael Manzano, es esta casa que se encuentra en la carrera del Dardo de Granada. Era el estado que tenía en los años 70. Hubiera sido perfectamente aplicable la teoría de las ventanas rotas.
La teoría de las ventanas rotas, si ustedes recuerdan, dice que cuando un edificio presenta un cristal roto, si no se arregla, al día siguiente aparece otro cristal roto y cuando los niños ven que hay 2 cristales, ya se dedican a tirarle piedras para romperlo todo. Cualquier urbanista que hubiera visto esta situación hubiera dicho que había que tirarlo todo, que esto era una cosa pintoresca, que no tenía ningún valor, que era insalubre, que no valía para nada. Pero evidentemente, afortunadamente, lo pudo ver Rafael Manzano y vio lo que había detrás, que es lo que hay en aquella fotografía. Una casa nazarí que se encontraba escondida en ese logo sumergido, en ese yacimiento vertical, en ese yacimiento arqueológico vertical, pero que el arquitecto podía haber observado y podía haber obtenido para ser fiel a lo que realmente contuvo, no para interpretar cómo se tiene que reconstruir. Entonces yo creo que es un ejemplo bastante significativo, ¿no? En la siguiente, vamos a ver si se ve con más claridad, pero no soy capaz de... Perdón. Aquí lo vemos más claramente todavía. La intervención final y lo que existía en la casa cuando era una casa en la Carrera del Darro, como les decía, en el barrio del Albaicín. En esta antigua casa nazarí se habían hecho 6 infraviviendas porque se encontraban en una situación en ese estado deplorable. Aquí vuelven a ver otra vez la misma casa, el mismo patio, cómo lo encuentran en los años 70 y cómo se reconstruye finalmente en los años 80. Naturalmente, lo que pongo de manifiesto de la teoría de los fines culturales, de este imperativo constitucional para la reconstrucción de la ciudad histórica y para su disfrute pacífico por todos los ciudadanos, y esta idea que también les expongo del yacimiento, del logo sumergido, del yacimiento vertical, hay que completarla con una cuestión fundamental, que es la ciudad histórica documentada. La ciudad histórica documentada tiene que tener en cuenta incluso la literatura. Precisamente estos días he tenido oportunidad de leer unas páginas verdaderamente admirables de John Beverley, de un hispanista, de un filólogo, estudioso del barroco español, de Góngora. Entonces, John Beverley, cuando analiza las soledades, habla del paisaje y de la arquitectura. Y nos pone de manifiesto que el protagonista de la soledad es ese peregrino que ha naufragado y que huye del mar, del desierto. A donde llega es a un paisaje urbano, a una apoteosis urbana y política. Y, en definitiva, plantea la situación del monumento como la historia lograda, la arquitectura que triunfa, que tiene que establecerse, ¿no? Y como una superación de la utopía del mundo natural que es propia de un pensamiento más adolescente, no tan maduro. En definitiva, la ciudad histórica documentada puede incluso utilizar el paisaje literario, porque el paisaje literario puede servirle para documentar adecuadamente paradigmas estéticos cuya utilización es perfectamente lícita. Es decir, es que la solución que la arquitectura ha venido dando a los grandes monumentos que había que preservar, porque el gran destrozo, me permitirán este brevísimo paréntesis, no es el de las grandes ciudades monumentales. En mi opinión, el gran destrozo es el de ciudades históricas, armónicas, donde no descollaba ningún monumento y que fueron simplemente destruidas. Nosotros, afortunadamente, en España no hemos tenido la devastación que hubo en Europa con las 2 guerras mundiales, aunque hubo, naturalmente, mucho destrozo en la guerra civil. El gran problema del patrimonio histórico español ha sido la especulación inmobiliaria, la corrupción política y financiera y, en definitiva, la falta de criterio para el sostenimiento de algunas ciudades históricas en su integridad. Pero, como les decía, la ciudad histórica documentada tiene que partir incluso del paisaje literario. Es lícito acudir a ese paisaje literario y, naturalmente, luego aprovecharse de todos los elementos que puedan ser utilizados. En este caso nos encontramos con las inmediaciones de la Alhambra, concretamente con la Cuesta de los Chinos. El dibujo
Es un dibujo de Miguel Rodríguez, sería tío abuelo de Miguel Rodríguez Acosta, el pintor y académico de San Fernando. Este dibujo lo hace Miguel Rodríguez hacia 1870, en sus paseos por la Alhambra. Y bueno, pues circunstancias de la vida hacen que caiga en manos el cuaderno de dibujos de Carlos Sánchez, el arquitecto. Y un día, paseando por la Alhambra, descubre que ese puente es este, que está ahí debajo. Está ahí debajo porque se hizo una obra en la Cuesta de los Chinos, que está aquí. Y efectivamente es perfectamente posible, sin ningún problema, recuperar aquella imagen que en 1870 Miguel Rodríguez había plasmado en su cuaderno. Esta es la ciudad histórica documentada. Y esta es la ciudad que no podemos renunciar a tener, que debemos legítimamente y conforme a esa lectura constitucional del patrimonio histórico, exigir, entre comillas, que se ponga de manifiesto para que puedan disfrutarla los ciudadanos. La verdad es que no hemos podido hacerlo por falta de tiempo, pero además esta intervención se inscribiría en una más ambiciosa que se refiere a una serie de molinos que fueron destruidos en los años 60 y sobre los que se conservan incluso rastros de los mecanismos de riego, etcétera, que también podía servir para reconstruir el paisaje alrededor del monumento conforme a criterios como los que Roberto Pane, el gran arquitecto italiano, ya puso de manifiesto en la mitad del siglo pasado. La ciudad histórica documentada puede utilizar naturalmente la planimetría, la fotografía. Eugène Atget, afortunadamente, fotografió París, todos los edificios que iban a ser derruidos en París. Durante mucho tiempo se dijo que Atget sabía dar a las fotografías algo especial, y no cabe duda que era cierto. Decía un crítico, todas las fotografías de Atget parece que se refieren a un lugar donde acaba de producirse un crimen. Ahora sabemos que lo que pasaba es que el ayuntamiento le obligaba a que no se viera nunca a ninguna persona. Y entonces el pobre Atget tenía que salir antes del amanecer con su trípode y hacer esas fotografías en unas horas muy especiales para cumplir con el compromiso que había contraído con el Ayuntamiento de París. Pero tenemos la ciudad que desapareció completamente fotografiada. En definitiva, todo esto a lo que nos conduce es a la necesidad de documentar la ciudad ya desde el presente y aprovechar todas las posibilidades de documentación, teniendo en cuenta que el patrimonio histórico no es un concepto del pasado, es un concepto del presente y se construye cada día. No se trata solamente de preservar lo que esa arquitectura lograda, esa historia lograda, a la que se refería John Beverly, sino que se trata de que cada día construimos edificios que son merecedores de ser considerados en su día testimonios materiales de un valor de civilización. Entonces, lo que parece que es imprescindible en el conservacionismo cultural es que se configure como una ciencia multidisciplinar, donde confluyan los intereses de la arquitectura, del urbanismo, de la filosofía, del derecho, porque además la teoría de los fines culturales no solo ha ido empapando el derecho constitucional, no solo aparece en las constituciones, porque no podemos referirnos a esto por falta de tiempo, pero el patrimonio histórico se configura en la Constitución española de 1978 como un derecho fundamental en formación, que luego se va enriqueciendo con toda una normativa sectorial que no existía en nuestro país. Toda esta normativa ya está siendo superada y tiene que modificarse con otras leyes que vayan abriendo este camino. Entonces, en definitiva, en el futuro, yo considero personalmente que la idea constitucional del patrimonio histórico tendrá que modificar los criterios de reconstrucción y considerarlos, como decía al principio de mi intervención, como un imperativo constitucional, no como una decisión estética. O sea, el patrimonio histórico no debe nunca configurarse como un elemento asociado al mecenazgo. El mecenazgo es muy bueno, pero no es el capricho del príncipe o el capricho del político de turno el que tiene que establecer si una cosa se restaura o no o en qué términos, sino que tiene que hacerse como consecuencia de la normativa que cita sobre el particular. Tengan en cuenta que la idea de los fines culturales no solo llegó al derecho administrativo, sino al derecho penal. El Código Penal Español de 1995 tiene un capítulo específico referido a los delitos sobre el patrimonio histórico.
Y estos delitos sobre el patrimonio histórico, sobre todo, inciden en el elemento arquitectónico, en los edificios singularmente protegidos. Pero bueno, esa es otra historia y no quiero inquietar mucho al foro, de la que podremos hablar en alguna otra ocasión. Muchas gracias.